Bueno, entonces ahora veamos las celdas galvánicas o también llamadas pilas. Estas celdas electroquímicas son aquellas en las cuales se lleva a cabo una reacción redox espontánea. Estas reacciones generan energía eléctrica. De hecho, eso es lo que usamos cuando usamos una pila, ¿sí? La energía eléctrica que produce esa reacción química, que lo importante es poder sacarla de esa celda o de ese sistema hacia un circuito externo para que nos resulte útil, ¿no? Nosotros los primeros ejemplos que vamos a ver son de las celdas voltaicas o galvánicas de laboratorio, las que se utilizan para hacer medidas cuantitativas o para ejemplificar cómo funcionan estas pilas. Lo importante es que las dos semirreacciones tienen que estar separadas físicamente. Cuando nosotros preparamos este tipo de celdas que son celdas galvánicas. Este ejemplo es un ejemplo muy utilizado, incluso nosotros lo hacemos en el laboratorio, cuando hagamos el taller lo vamos a ver, es el ejemplo de la pila de Daniel. Esta es una pila de laboratorio realmente. O sea, uno no podría usar esto para andar llevándolo por todos lados y generar energía. Pero bueno, sirve justamente para entender el funcionamiento de estas celdas. Nosotros acá tenemos dos semiceldas, que serían estos dos vasos de precipitado separados, cada uno con su electrodo. Primero, tengo acá un vaso en el cual hay una solución, que es una solución de sulfato de zinc, en la cual se encuentra sumergida una barra de zinc metálico, que está actuando como electrodo, como ánodo. Después vamos a ver por qué está actuando como ánodo. En el otro vaso de precipitado que tengo al lado, tengo una solución de sulfato de cobre. En esa solución de sulfato de cobre está sumergida una barra de cobre metálico. ¿Sí? Hasta ahí están separadas las dos. Bien, el cobre me sirve también como electrodos. Recordemos que son conductores. Los dos electrodos se conectan a un voltímetro. Ojo, no se conectan a una fuente de energía, sino que se conectan a un voltímetro. El voltímetro va a ser el aparato que me va a permitir medir si ahí está ocurriendo una reacción redox espontánea o no. Bien, ¿cómo hago para conectar estas dos soluciones? Con esto que está acá, que lo vemos acá, que se llama puente salino. El puente salino es un soporte sólido que tiene muchos iones, una buena cantidad de iones disueltos. En este caso se ha preparado con cloruro de sodio. Entonces tiene iones cloruro y iones sodio en un soporte sólido. Generalmente se prepara con una especie de gelatina, como si uno hiciera una gelatina con agua y sal. Entonces ahí hay muchos iones que en realidad no van a intervenir en la reacción química que va a estar ocurriendo en esta celda, pero van a permitir conectar estas dos semiceldas. ¿Para qué? Para cerrar este circuito. Si no, este circuito salen los electrones por acá, entran los electrones por acá, pero si no cerramos el circuito, no podríamos medir y tampoco podríamos utilizar la energía que esta reacción redox produce. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Ni bien nosotros ponemos en contacto estas dos soluciones con el puente salino, inmediatamente en el voltímetro vamos a leer algo, vamos a ver que se produce un voltaje. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Que en el ánodo, que recuerden que es donde ocurre la oxidación, los átomos de zinc, del zinc metálico, el de la barra de zinc, se van a oxidar, van a pasar a zinc más 2. Y del otro lado, los átomos de cobre, perdón, los iones cobre van a tomar esos electrones y van a pasar a cobre. Acá esto, perdón, pero está mal escrito. Recién me doy cuenta. Estos dos electrones de acá tienen que estar de este lado, a la derecha. Recuerden que en la oxidación los electrones pasan a estar a la derecha y en la reducción están en la izquierda. Esto está bien. Acá estos dos electrones van acá a la derecha después del zinc más 2. Bien.
Entonces, en el otro electrodo, que es el cátodo, que va a ser el electrodo de cobre, los iones cobre de la solución toman los electrones que entran por el sistema, que son los que liberó el zinc, y se transforman en cobre metálico. Ese cobre metálico se va pegando a esta barra de cobre. Quiere decir que en este proceso, a medida que la pila funciona, el zinc se va adelgazando, ¿sí? Porque los átomos de zinc se van oxidando lentamente y el cobre, la barra de cobre, se va engrosando porque cada vez habrá más cobre pegado a esta barra de cobre, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el zinc va desapareciendo porque se transforma en iones zinc, mientras que el cobre se va engrosando. Estos cobre que se producen acá van engrosando esta barra. Esta es la reacción global. Zinc más cobre 2, que va a dar zinc 2 más cobre, que es simplemente la suma de estas dos reacciones como vimos en los ejemplos anteriores. Cuando uno mira acá el voltímetro, esto va a dar un valor positivo, un valor X, que por ahí ahora no nos interesa. Pero eso me va a indicar que esto es una reacción redox espontánea. Y me va a indicar cuánto es lo que me entrega de voltaje esa pila. Vieron que cuando uno va a comprar una pila, por ejemplo una pila de las chiquitas, las más comunes, dice 1,5 volt. Bueno, ese es el voltaje o el potencial, lo que sería lo que se llama la fuerza electromotriz que me entrega esa pila. En este caso, la pila de Daniel entrega más o menos 1,1 volt. Eso sería lo que yo estaría viendo acá en el voltímetro. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos comparar los voltajes que me entregan las distintas reacciones? ¿O cómo me servirían? ¿Cuál me podría dar más voltaje? ¿Cuál me podría dar menos? ¿Cómo puedo combinar los elementos para obtener una pila de mejor potencial? ¿Sí? Entonces, para eso necesito tener una referencia, como ya venimos hablando en toda la materia, siempre necesitamos tener algo que sea la referencia. Muy bien. En este caso, en electroquímica, se ha decidido en forma internacional, en forma arbitraria, que la reacción que sufre el hidrógeno, tanto de oxidación como de reducción, es el electrodo normal o estándar y tiene un valor de 0. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pudiéramos preparar, que esto se prepara también en el laboratorio, una semicelda en la cual tuviéramos, por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico, es decir, que me va a proveer iones protones, hidrógeno con una carga positiva, y a su vez tuviéramos una sustancia conductora como el platino, por ejemplo, acá dice negro de platino, con un hilo de platino unido a una fuente de energía, podríamos de alguna manera obligar a que se produzcan estas dos reacciones, ¿sí? Una sería la reacción de reducción, cuando los protones se transforman en hidrógeno gaseoso, por eso acá hay unas burbujitas alrededor del electrodo, entonces estaría ocurriendo la reducción y a eso le vamos a dar un valor de 0, un potencial de 0 volt. La otra reacción que podría ocurrir cuando nosotros hacemos ingresar hidrógeno, fíjense que acá hay una valvulita y dice hidrógeno gaseoso, cuando nosotros hacemos ingresar hidrógeno gaseoso con una presión de una atmósfera, lo que ocurriría entonces en ese caso es la oxidación del hidrógeno. El hidrógeno que acá está como 0 pasaría a hidrógeno más 1. Esta reacción, la de oxidación, también tiene un potencial y a ese valor también se le dio el valor de 0. Entonces, este electrodo se llama electrodo normal de hidrógeno o electrodo estándar de hidrógeno.
Y ya sea que se utilice la reacción de oxidación del hidrógeno o la reacción de reducción del hidrógeno, en cualquier caso el potencial va a tener un valor de 0 y va a ser el potencial de referencia. ¿Para qué va a servir o para qué sirve concretamente? Para poder justamente encontrar los valores de potencial de otras sustancias distintas al hidrógeno. Y fíjense que lo vemos con el siguiente ejemplo. Si nosotros preparáramos esta celda, la celda de zinc, con el potencial normal de hidrógeno, es decir, yo tengo una semicelda en la cual va a ocurrir la oxidación, que es donde tengo al zinc, y otra semicelda en la cual va a ocurrir la reducción, que es donde tengo el hidrógeno. En este caso me conviene que el hidrógeno le esté ocurriendo la reducción, es decir, que el hidrógeno esté actuando como cátodo, donde ocurre la reducción. Muy bien, entonces, esta semicelda es una barra de zinc sumergida en una solución que contiene iones zinc, por ejemplo, nitrato de zinc disueltos, una solución acuosa, por supuesto. En la otra semicelda tengo iones hidronio o protones que provienen del ácido nítrico y tengo hidrógeno gaseoso que ingresa con una presión de 1 atmósfera. Los dos electrodos están conectados por algún hilo conductor, un metal cualquiera, a un voltímetro, que es un aparato que me permite medir el voltaje que me produce esta pila. Bien, cuando la reacción ocurre, ¿qué es lo que va a estar pasando? El zinc, está actuando como ánodo, se oxida, es decir, pasa a zinc más 2 y libera 2 electrones, por eso vemos que los electrones salen por el ánodo, como siempre. Esos electrones ingresan al cátodo y los iones protones toman esos electrones para transformarse en hidrógeno gaseoso, que son estas burbujitas que veo que se producen acá. Bien. O sea, esta reacción ocurre espontáneamente. Si no ocurriera, no vería yo acá en el voltímetro ningún valor. Y estoy viendo este valor de 0,76 volt. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Veamos. En el ánodo dijimos que ocurre esta reacción. Esta reacción, que es una reacción de oxidación, tiene un potencial estándar, este cerito acá arriba significa que es un potencial estándar de oxidación que yo no lo conozco. En el cátodo va a ocurrir la reducción de los protones que provienen del ácido nítrico. Estos protones se reducen y generan hidrógeno 2 gaseoso, por eso veíamos las burbujitas. Este potencial es un potencial estándar también, pero de reducción, y sabemos que tiene un valor de 0, porque dijimos que cualquiera de las reacciones del hidrógeno siempre va a tener un valor de 0. Si nosotros sumamos estas dos semirreacciones, me da una reacción global, que es esta reacción, y me da un potencial estándar de reacción igual a 0,763, que es el potencial que yo veo en el voltímetro. Cuando pongo en contacto estas dos semiceldas, veo que hay un potencial positivo igual a 0,76 volt. Entonces, si esta suma me da 0,763 y este valor yo ya sé que es 0, ¿para qué me sirve esto? Justamente para encontrar el potencial de oxidación del zinc. El potencial de oxidación estándar del zinc evidentemente es igual a 0,763. Si no, esta suma no me podría haber dado este valor, sabiendo que este de acá es igual a 0. De esta manera se construye lo que conocemos como tabla de potenciales normales de reducción. ¿Por qué normales o estándares? Esta palabra es muy importante, porque significa que cualquier solución que haya va a tener que ser concentración 1 molar. La temperatura va a tener que ser 25 grados. Y si hay gases, la presión va a tener que ser 1 atmósfera para esos gases. Entonces, dadas estas condiciones, se preparan entonces celdas como la que vimos, como la de zinc, electrodo, hidrógeno, y se pueden construir esta tabla de potenciales
donde aparecen solamente los potenciales de reducción. Es decir, esta tabla se hace con uno solo de los potenciales. Nosotros vimos que acá tenemos potencial de oxidación y potencial de reducción. En realidad la tabla está hecha solo con potenciales de reducción. Esta tabla que estoy mostrando acá es pequeña. En realidad, cuando trabajamos con los problemas, de la guía de esta unidad, tenemos una tabla mucho más completa. Pero digamos, esta tabla alcanza para ver que el hidrógeno tiene un potencial igual a 0. Por encima del hidrógeno nosotros tenemos sustancias que tienen potenciales negativos. Y por debajo tenemos sustancias que tienen potenciales positivos, cada vez más positivos, y acá para arriba cada vez más negativos. Como estos son potenciales de reducción, todas las reacciones que nosotros vemos acá son reacciones de reducción. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el potencial del zinc de reducción. Lo que voy a ver es una ecuación de reducción. El zinc más 2 electrones que pasa a zinc. En realidad, la reacción que nosotros vimos recién en el ejemplo anterior es la reacción inversa, porque dijimos que en esta celda que preparamos, el zinc se oxida, no se reduce, pasa de zinc a zinc más 2 y el potencial ese me da 0,763. Si yo eso ahora mismo lo miro en la tabla, si bien yo me voy a encontrar con una reacción de reducción, yo de acá también puedo sacar el potencial de oxidación del zinc, porque digo, si el potencial de reducción es menos 0,763, el potencial de oxidación, es decir, de la reacción inversa cuando el zinc va en esta dirección, será el mismo valor pero de signo positivo. Lo mismo puedo hacer con todas las reacciones. Vamos a ver qué significan estas flechas. Una flecha que va hacia arriba y una flecha que va hacia abajo. Si todos estos valores son positivos y cada vez más positivos en cuanto al potencial, significan que estas sustancias se reducen cada vez más fácilmente porque sus potenciales de oxidación son positivos y cada vez mayores. Recuerden que las sustancias que se reducían eran buenos agentes oxidantes. Entonces, esta flecha que está hacia abajo me indica que hacia abajo en esta tabla está aumentando la fuerza como agente oxidante. Es decir, que son sustancias que se reducen fácilmente y oxidan muy fácilmente a otras, lo cual se puede ver. Por ejemplo, el flúor es uno de los mejores oxidantes que existen, tiene un potencial de reducción muy alto porque él se reduce muy fácilmente. En muchos países, por ejemplo, se potabilizan las aguas con flúor porque es mucho mejor oxidante que el cloro. Lo que pasa es que es más caro. Nosotros, por ejemplo, potabilizamos el agua con cloro, que es un muy buen agente oxidante también, pero ven que el potencial es la mitad, más o menos, del potencial que tiene el flúor. Bueno, y así sucesivamente hasta que llego al hidrógeno, que es potencial 0. Hacia arriba, fíjense que los potenciales de reducción son negativos. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias que les cuesta mucho reducirse, por lo tanto, ¿qué les resultará fácil? Les resultará fácil oxidarse, por lo tanto, aumenta la fuerza pero como agente reductor, porque si ellos se oxidan fácilmente, a medida que vamos hacia arriba, cada vez más fácil se oxidan. Bien, y se oxidan cada vez más fácil significa que aumenta la fuerza como agente reductor. Por ejemplo, el litio sería el mejor agente reductor de la tabla, porque él se oxida con un potencial de más 3,045. Recuerden que la reacción de oxidación es la inversa, es decir, pasar de litio a litio positivo. Cuando el litio hace esta reacción, el potencial es más 3,0 volts. Entonces podemos decir que el litio es el mejor, en esta tabla, ¿no? Sería el mejor agente reductor y el flúor
el flúor 2, el flúor molecular, sería el mejor agente oxidante. ¿Eso quién me lo dice? Los potenciales. En esta tabla, que son todos potenciales de reducción. Muy bien. Hay muchos ejercicios en la guía para trabajar con la tabla de potenciales y poder tomar algunas decisiones. Vamos a hacer ahora un ejemplo sobre esto. Dice, uso de los potenciales normales de electrodo, por ejemplo, para predecir la espontaneidad de una reacción química, de una reacción electroquímica. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito ir al laboratorio a ver si el zinc se disuelve o no en ácido clorhídrico. Lo puedo trabajar con la tabla de potenciales. ¿Qué es lo que voy a interpretar? Voy a escribir las reacciones, voy a buscar los potenciales, el potencial de oxidación, el potencial de reducción. Eso me va a permitir encontrar el potencial estándar de la reacción global. Y después, en base a esto, voy a ver si la reacción es espontánea o no. Si el potencial es mayor que 0 para una reacción química cualquiera, la reacción va a ser espontánea. Si el potencial es menor que 0, quiere decir que me da un valor negativo, eso es lo que significa que sea menor que 0, significa que esa reacción no es espontánea. Es decir, voy a ir al laboratorio, voy a mezclar los reactivos y no va a pasar nada. En este caso voy a mezclar los reactivos y sí, voy a ver que va a estar pasando, alguna cosa va a estar pasando. Bien, entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ver, este problema dice, en condiciones estándar, indicar si los iones cobre en solución acuosa serán capaces de oxidar al hierro metálico, como inciso A. Como inciso B, lo mismo pero para la plata metálica, es decir, si los iones cobre en solución acuosa van a ser capaces de oxidar a la plata metálica. Empecemos con el inciso A. Lo que yo tengo que ver entonces es que el hierro se oxide. Necesitamos que el hierro se oxide en presencia del cobre. Entonces digo, bueno, el hierro para oxidarse se va a oxidar, la primera oxidación del hierro es a hierro más 2. Para oxidarse a hierro más 2 tiene que liberar 2 electrones. Esta semireacción de oxidación tiene un potencial que es un potencial de oxidación, igual a 0,44. ¿De dónde sale? Vamos rapidito a la tabla de potenciales. Busco el hierro, lo encuentro acá, y busco la reacción del hierro. En realidad esta reacción es la de reducción del hierro, pero yo estoy buscando la oxidación del hierro metálico. Parto de hierro metálico y voy a llegar a iones hierro. Entonces, esta reacción, que es la inversa, va a tener un potencial igual en número, pero de signo positivo, más 0,44, que va a ser el potencial de oxidación del hierro. Ahora voy a ver lo que le pasaría al cobre. Entonces, evidentemente, si el hierro se oxida, los iones cobre se tienen que reducir. Es decir, estos iones cobre toman los 2 electrones y pasan a cobre metálico. Cuando voy a la tabla, busco el potencial de reducción del cobre y veo que es positivo 0,337. En este caso, este potencial es directo. Si yo voy a la tabla, encuentro la misma reacción escrita tal cual como la escribí. Cobre más 2 toma 2 electrones y se transforma en cobre y lo hace con un potencial de más 0,337. Entonces ahora, una vez que tengo las dos semireacciones y los potenciales, lo que hago es sumar. Esta reacción global, que es la reacción de oxidación del hierro a instancias de los iones cobre, tiene un potencial de reacción estándar igual a 0,777 volts. ¿Qué quiere decir? Que esta es una reacción espontánea porque el potencial de esa reacción es mayor que 0. ¿Sí? Quiere decir que si yo coloco justamente algo de hierro en una solución de cobre, como es este ejemplo, tengo una solución de sulfato de cobre, 1 molar, y dejo un ratito un clavo de hierro, cuando lo saco, después de unos pocos minutos, aparece este depósito de cobre metálico porque esta reacción que vimos acá arriba ocurre espontáneamente. Que igual yo ya lo sabía si hice todos estos cálculos porque este potencial me da positivo.
Pongo en contacto los reactivos y la reacción ocurre. Muy bien. ¿Qué pasa en el inciso B? En el inciso B me preguntan lo mismo pero para la plata. Me preguntan si el cobre será capaz de oxidar a la plata. ¿Qué quiere decir? Que esta plata pase a plata metálica, más 1. Acá falta el más 1, pero creo que ahora aparece. Bien. Cuando la plata pasa a plata más 1, es decir, que se oxida, yo voy a la tabla y encuentro que el potencial me da negativo, menos 0,799 volts. Cuando voy a buscar el potencial del cobre, que uso el mismo que antes, el cobre más 2, que pasa a cobre, el potencial estándar de reducción me da 0,337. Fíjense que en este caso, para poder equilibrar, tengo que multiplicar por 2 toda la ecuación de arriba, porque necesito simplificar los electrones. Ojo en este caso, porque ese 2 nunca va a multiplicar el potencial. El potencial no se modifica porque yo esté modificando acá el número, el coeficiente estequiométrico. Entonces, cuando sumo, el potencial para esa reacción me da menos 0,462 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que esa reacción no es espontánea. ¿Por qué? Porque el potencial es menor que 0, me da un potencial negativo. Entonces acá me hago esta pregunta, ¿y cuál será la reacción espontánea, la que tendrá un potencial positivo? La reacción opuesta. Es decir, cuando yo miro la reacción desde acá, desde estos reactivos hacia estos productos, esta reacción va a tener exactamente el mismo potencial pero positivo. Va a tener un potencial de 0,462 volts. Entonces, la reacción de iones plata en presencia de cobre metálico para dar iones cobre más plata metálica, esa reacción sí es espontánea, porque esta reacción tiene este mismo potencial pero positivo. De hecho, acá se ve, esto también lo hacemos en el laboratorio, que uno puede colocar un alambre de cobre, acá no se ve bien el color, pero esto es un alambre de cobre, en una solución, por ejemplo, de nitrato de plata, una solución acuosa de nitrato de plata, y después de unos minutos se ve que el alambre de cobre se cubre de unos cristalitos muy, muy chiquititos y brillantes que son de plata metálica. Todo este alambre de cobre queda cubierto con esta plata que queda depositada sobre el alambre de cobre. Como el cobre se va disolviendo de a poquito, la solución se va poniendo azul, porque las soluciones que contienen cobre en solución son de color azul. Esta reacción es muy bonita también de ver, pero justamente nos muestra otra reacción totalmente espontánea, con potencial positivo, que es la reacción de depósito de plata sobre un alambre de cobre. Bien, ¿qué pasa cuando las concentraciones no son estándares o las presiones no son una atmósfera? Aparece una relación entre el potencial y las concentraciones o las presiones que está determinada por una ecuación que se llama ecuación de Nernst. En esta ecuación justamente aparecen las concentraciones de los reactivos y los productos para poder ver cuál es la influencia que van a tener en el potencial. El potencial entonces de una reacción va a ser igual al potencial estándar, es decir, el potencial que uno saca utilizando la tabla de valores de potencial, menos este número, 0,0592, que surge en realidad de una combinación que tiene que ver con la constante universal de los gases, la temperatura, la constante de Faraday. Entonces todo eso se traduce en este número y se divide por el número de electrones transferidos en la reacción. A su vez se multiplica por el logaritmo de Q, siendo Q el coeficiente de reacción, que nosotros ya lo vimos cuando vimos equilibrio. Si nosotros tuviéramos una reacción genérica A de A más B de B que da C de C más D de D, Q, que es el coeficiente de reacción, es igual a la concentración de C a la C por D a la D sobre A la A por B a la B. Esto lo vimos cuando vimos equilibrio. Entonces,
Por ejemplo, para la reacción de la pila de Daniel, que es la de zinc-cobre, fíjense que la ecuación de Nernst sería el potencial de una reacción en la cual las concentraciones no fueran 1 molar sería igual al potencial estándar menos 0,0592 sobre 2, porque en esta reacción había una transferencia de 2 electrones perdidos y 2 electrones ganados. Entonces la transferencia global era de 2 electrones por el logaritmo de ¿quién? En los productos yo tengo cobre metálico y zinc, iones zinc en solución acuosa. En realidad solamente vamos a colocar la concentración de iones zinc porque esto es un sólido puro en su propia fase. Lo mismo que no lo colocábamos en la expresión de la constante porque tiene una concentración constante, entonces no se coloca. En el numerador me queda concentración de zinc y en el denominador me queda concentración de cobre. Entonces, esto permite trabajar con otras concentraciones que no sean 1 molar y ver eso cómo influye en el potencial de esa reacción, en el voltaje de esa reacción. Bueno, antes de pasar a pilas comunes comerciales, quería decirles que también en los libros a este potencial se lo llama FEM, es decir, fuerza electromotriz. Entonces, en algunos lugares van a encontrar que en vez de potencial hablan de FEM. Esto que vamos a ver ahora son simplemente ejemplos de algunas pilas comerciales que son muy conocidas, simplemente para que tengan idea justamente de lo que pasa adentro de esos pequeños dispositivos. Solamente para ver algunos ejemplos, los más comunes, los más utilizados. Acá, por ejemplo, tenemos la famosa pila alcalina, que es la que más usamos, esa pila chiquita que dice AA. Bueno, esa pila tiene un ánodo que es una barra de acero y un cátodo que también suele ser una carcasa de acero. A veces también puede tener algo de zinc. Pero bueno, interiormente, ¿qué tiene? Interiormente tiene zinc en una solución de hidróxido de potasio y tiene también óxido de manganeso disperso en una cierta cantidad de carbono. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Quiénes son los reactivos? Los reactivos justamente son el zinc y el dióxido de manganeso. El zinc se va a oxidar. El zinc se oxida muy fácilmente, es una de sus funciones, oxidarse. Entonces el zinc metálico, que ahí está en forma de polvo, en medio alcalino, por eso aparecen acá los oxidrilos, va a pasar a hidróxido de zinc, que también es sólido, liberando 2 electrones. El dióxido de manganeso, que tiene manganeso con estado de oxidación 4 acá, 2 por menos 2, menos 4 del oxígeno, por lo tanto el manganeso es más 4. En presencia de agua líquida, en la cual no es soluble, por eso esto no es una solución, él está sólido, toma esos 2 electrones y se transforma en hidróxido de manganeso con estado de oxidación 2. Pasa de 4 a 2, por lo tanto se reduce, que también es un sólido, y libera estos oxidrilos. Cuando uno suma, la reacción global da un metal, o sea, sólido, el dióxido de manganeso sólido, el agua líquida pero no disolviendo a estas sustancias que no son solubles, el hidróxido de manganeso que también es sólido y el hidróxido de zinc que también es sólido. ¿Qué es lo que ve? Que es una pila bastante estable, que tiene muy buena durabilidad, porque tanto los reactivos como los productos no están en solución. Entonces no va cambiando demasiado, no cambia la concentración de ellos y entonces no se desgasta tan fácilmente como una pila en la cual estamos hablando de soluciones acuosas, donde justamente los cambios de concentración modifican el potencial como se ve a través de la ecuación de Nernst. Estas serían las pilas alcalinas entonces, que son las más comunes de las pilitas que compramos, las clásicas.
Otra cosa interesante que me gusta que vean es el acumulador de plomo, porque esto en realidad es una batería recargable. La diferencia es que estas celdas galvánicas, son recargables. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. En el acumulador de plomo, que es el que más se utiliza para los autos, la batería de los autos, tenemos un ánodo que es de plomo, plomo metálico, y un cátodo que es de óxido de plomo. ¿Sí? Los dos sólidos, por supuesto. ¿Cuál es la reacción que ocurre en el ánodo? El plomo pasa a dióxido de plomo, a iones plomo más 2, liberando 2 electrones. Esa es la oxidación. ¿Qué pasa en el cátodo? Las barras de óxido, en realidad barras no, son como rejillas. Hay unas rejillas de plomo y una rejilla de óxido de plomo. Bueno, entonces el óxido de plomo en el cátodo se reduce a plomo más 2. ¿Por qué decimos que se reduce? Porque acá en el óxido de plomo, este plomo está como más 4 y se va a reducir a plomo más 2. ¿Cómo? Tomando 2 electrones. Como siempre para equilibrar, recuerden que necesito agua y protones y entonces esta ecuación ya está balanceada. ¿Qué es lo que pasa? Estas barras, tanto de plomo como el óxido de plomo, fíjense que están sumergidas en un líquido que es una solución de ácido sulfúrico. ¿Ven que dice electrolito de ácido sulfúrico? Bueno, es un ácido sulfúrico bastante concentrado. Entonces, fíjense lo que pasa al estar presentes esos iones sulfato. Como yo acá tengo iones plomo, que se producen por la oxidación del plomo metálico, el plomo más 2 reacciona con los iones sulfatos que libera el ácido sulfúrico y forma este sulfato de plomo que también es sólido y se empieza a pegar en la rejilla o en las paredes del plomo. En el cátodo pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque vuelvo a tener plomo más 2. El plomo más 2 reacciona con el sulfato para dar sulfato de plomo. Y este sulfato de plomo también se va pegando sobre el cátodo. Llega un momento en el cual la batería deja de funcionar porque no tiene superficie en la cual pueden ocurrir estas reacciones, porque esas superficies están tapadas por el sulfato de plomo, que es un sólido que se va pegando en esas superficies. Entonces ahí decimos que la batería se ha descargado. Una de las formas también de verlo es justamente porque va cambiando la concentración del ácido sulfúrico y, por ejemplo, va cambiando la densidad. El electrolito, como se va consumiendo para formar sulfato de plomo, va cambiando la concentración y por lo tanto va cambiando la densidad. Y llega un momento en el cual la batería no funciona. ¿Qué se hace en esos casos? Se la lleva a la recarga, a recargar. ¿Y qué hacen para recargarla? La conectan a la corriente eléctrica. Y fíjense lo que pasa, la reacción opuesta. Si en la descarga lo que pasa es la suma de estas dos reacciones, plomo más óxido de plomo en presencia del ácido sulfúrico, que me va a dar sulfato de plomo más agua, cuando yo llevo esta batería a recargar porque se me descargó, porque no me funciona más, se conecta esto a una fuente de energía externa y la reacción que va a ocurrir es la reacción opuesta. Y otra vez entonces se regenera, o de alguna manera se disuelve, desaparece el sulfato de plomo y otra vez se genera el plomo y el óxido de plomo, que son los reactivos que van a estar, que necesitamos en el ánodo y en el cátodo. Esta es una de las baterías recargables de mayor utilidad, digamos, más utilizadas ampliamente. Otra batería que también es muy interesante y es una de las más nuevas, es la que utilizan los celulares y las notebooks, es la batería de ion litio. El litio tiene la capacidad de, como es un átomo muy chiquitito, y cuando pierde un electrón, el litio más 1, es muy, muy pequeño, se ubica fácilmente en los
en superficies porosas, como podrían ser una superficie de grafito, por ejemplo, o sea, de carbono, y en esas superficies porosas se quedan adheridos y pueden moverse, pueden pegarse y despegarse. En este caso, o en otra superficie también porosa, que son óxidos de metales de transición, como por ejemplo el óxido de cobalto, y entonces ese litio es el que gana o pierde un electrón y hace que esta pila funcione. En el ánodo, por ejemplo, lo que pasa es que se libera el litio positivo, el litio pierde un electrón, por lo tanto se oxida y se genera ese litio positivo. Ese ion litio se adhiere a este óxido de cobalto, toma un electrón, queda como formando un complejo con el óxido de cobalto, donde él va a estar de litio más 1, va a pasar a litio 0. Va a quedar como pegado el átomo de litio a esta superficie porosa del óxido de cobalto con un estado de oxidación 0. Entonces es la misma sustancia, el litio, que se oxida y se reduce al mismo tiempo. Esto entrega un potencial muy alto, muy bueno, de 3,4 volts. Entonces, bueno, como se ve acá, el ánodo puede ser de grafito, el litio está en el grafito, y el cátodo puede ser el óxido de cobalto. También se puede usar óxido de níquel, algún otro metal de transición. Es una batería recargable también y de muy larga vida. ¿Qué quiere decir? Que bueno, mientras la batería funciona, está haciendo esta reacción, y cuando la conectamos a la corriente eléctrica para recargarla, lo que ocurre es la reacción inversa. Así que esta es muy muy útil también. Esto es simplemente a modo informativo. Por último, otro proceso del que nos interesa hablar, porque es un proceso muy importante a nivel industrial, a nivel económico, es el proceso de la corrosión. Es un proceso por el cual los metales se oxidan ante la presencia de oxígeno a la intemperie, es decir, en presencia de humedad, y esto genera pérdidas enormes porque esos materiales se degradan muchísimo. Uno de los que más sufre este proceso es el hierro, entonces vamos a ver simplemente esto como ejemplo también, qué es lo que pasaría en esta reacción, que es una reacción espontánea, ¿sí? Es como si fuera, es como una pila esto. Cuando nosotros tenemos el hierro metálico, en presencia de oxígeno y de agua, el hierro lo primero que le pasa es que pasa a hierro más 2, es decir, se oxida, actúa como ánodo y se oxida liberando electrones. El oxígeno que está presente, que sería el oxígeno del aire, toma esos electrones más un medio ácido y genera, por ejemplo, agua. Esta es una de las reacciones que puede ocurrir en el cátodo, no es la única. A su vez, una vez que se produce el hierro más 2, el hierro más 2 se oxida muy fácilmente a hierro más 3, y el hierro más 3 es el que empieza a producir esto que se ve acá, que es la herrumbre, que en realidad es una mezcla de óxidos de hierro y que es ese color pardo y ese polvo de color pardo que es el hierro oxidado que llamamos herrumbre. Las reacciones entonces serían la reacción de oxidación del hierro, que sería este hierro que pasa a hierro más 2, y la reacción de reducción del oxígeno, que es el oxígeno que acá está a 0 y pasa a oxígeno menos 2. Este medio ácido lo pueden dar, por ejemplo, las mismas condiciones ambientales en las cuales se encuentran, porque siempre tenemos condiciones generalmente ácidas en el agua, porque se disuelven gases como el dióxido de carbono, que en agua generan ácido carbónico. Bueno, entonces eso siempre está.
Otra de las reacciones entonces que va a ocurrir es que el hierro más 2 posteriormente va a seguir estando en presencia de oxígeno y va a pasar a este óxido, que es el óxido ferroso férrico, que a su vez va a estar hidratado con una cierta cantidad de moléculas de agua que, como no se sabe bien y no, tampoco es tan sencillo determinarlo porque son reacciones muy complejas, se pone acá una X para indicar que es un número desconocido de moléculas de agua que está hidratando a ese óxido férrico, más, bueno, una cierta cantidad de protones que van a quedar en solución. Esta reacción, si bien es sin oxígeno, puede ocurrir, por ejemplo, dentro de una lata. Dentro de una lata donde la hojalata justamente tiene corazón de acero, o sea, de hierro, y si no está bien cubierta por estaño, puede comenzar un proceso de corrosión del hierro, en el cual se altera completamente el alimento. Incluso se pueden producir gases en ese proceso de corrosión y se abomban las latas, por ejemplo. ¿Cómo se puede proteger contra la corrosión? Bueno, por ejemplo, depositando una capa fina de un metal que no se oxide. En el caso de la hojalata, se hace un proceso de estañado. Después a esa lámina de acero se le hace como un baño de estaño de ambos lados y eso la protege de la corrosión porque el estaño no se oxida fácilmente. ¿Cuál es el problema? Cualquier no pinchadura, pero sí cualquier abolladura que marca la lata generalmente hace que el hierro entre en contacto con el contenido de la lata, de los alimentos, y comience un lento proceso de corrosión. Otra forma de proteger contra la corrosión es conectar un metal directamente a un ánodo que se llama de sacrificio. ¿Por qué? Porque se va a oxidar primero. Es el caso de la galvanización, que es cuando al hierro se lo coloca en contacto con el zinc. Vieron que hay elementos de hierro galvanizados, como, qué sé yo, chapas galvanizadas, clavos galvanizados. Bueno, son elementos que son de hierro, pero que se les hace una capa de zinc, y ese zinc es el que se va a oxidar primero. Entonces eso hace proteger al hierro. Esas chapas de hierro no se van a oxidar porque el que se va a oxidar es el zinc, ya que ese es el proceso que se llama galvanizado. Y otra forma de proteger es permitir que se forme una película natural protectora, como en el caso del aluminio. El aluminio se oxida muy fácilmente en presencia del oxígeno, pero forma un óxido, que es el trióxido de dialuminio, que es transparente y que además una vez que se formó, lo protege completamente de cualquier efecto de la humedad, del oxígeno o de otras sustancias. Por eso decimos que el aluminio no se oxida, pero en realidad no se oxida porque ya está oxidado, ya tiene una capita muy fina de óxido, que además es transparente, que hace que se proteja de cualquier oxidación posterior. Esa capita es la que lo protege. Bueno, y con esto terminaríamos esta unidad.